¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado a la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 2 y haciendo referencia a una situación tributaria vinculada al control de existencias en almacén. Cuando nosotros buscamos el tema de técnicas de medición de costos y fórmulas de cálculo de costos dentro de la NIC número 2, probablemente nos planteemos algunas interrogantes. Esto justamente se coloca a continuación de donde se señala en la NIC número 2 el tema de cómo es el costo del inventario, ya sea como costo de adquisición, transformación u otros costos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia que existe entre las técnicas de medición de costos y las fórmulas de cálculo de costos? De una primera lectura que nosotros podemos hacer de esta situación con respecto a las técnicas de medición de costos, podemos entender que se nos presentan dos situaciones bastante importantes. La primera vinculada a un proceso productivo y la segunda no necesariamente a un proceso productivo, sino probablemente más bien a una actividad tipo comercializador. Se nos habla de dos técnicas. En primer lugar, se nos hace referencia a una técnica respecto al método, a la aplicación del método del costo estándar. Cierto, si es que nosotros revisamos teorías sobre contabilidad de costos, encontraremos justamente una clara referencia al sistema de costos estándares dentro de aquellos costos predeterminados. Es decir, nos va a permitir conocer el costo de un producto antes de que éste se haya fabricado. Para ello, obviamente, nosotros necesitamos conocer los estándares sobre los cuales nosotros vamos a realizar una comparación para efectos de ver las variaciones que se presenten. Es así que, de acuerdo también a la doctrina en la contabilidad de costos, podemos afirmar que tenemos nosotros en total 7 tipos de variaciones que se pueden presentar. 2 con respecto a materia prima, 2 a mano de obra directa y 3 a gastos generales de fabricación. Hasta aquí hablamos entonces de una técnica de medición de costos asociada al costo estándar. Ojo que no se nos está haciendo una referencia a un sistema de costo por órdenes o un sistema de costeo por procesos. También dentro de las técnicas de medición de costos que nosotros encontramos aquí, se nos habla del método de los minoristas. Y para poder entenderlo de una mejor manera, creo que es conveniente contarles una situación que se produjo aquí en Perú hace un tiempo con una resolución del Tribunal Fiscal de observancia obligatoria, en la cual se determinaba el ámbito de aplicación del artículo 35 del Reglamento del Impuesto a la Renta con respecto a la obligación de llevar de un registro de inventario permanente, unidades y valorizado. Específicamente, para que algunos de ustedes, colegas, lo tomen de forma más precisa, hacemos una clara referencia al famoso CARDEX. Resulta que el contribuyente señalaba que tenía algo de 18.000 y un poco más ítems de existencias. Por lo tanto, le sonaba ilógico tener que llevar un CARDEX por cada uno de ellos. Sencillamente aducía que debería trabajar bajo el método de los minoristas o determinando los costos bajo este enfoque. ¿Qué es lo que implica aquí? Cuando nosotros tenemos un alto número de ítems dentro, por ejemplo, de una empresa, una ferretería, una farmacia, o en este caso, por ejemplo, un importador y distribuidor minorista, la NIC nos plantea como una técnica de medición de costos el determinarlo en función del valor de venta, o como lo dice la NIC, el precio de venta. Recordemos que en las normas internacionales de información financiera se usa el término precio de venta
Aquí en el Perú ese término implica que se considera también dentro el IGB o IVA en otras realidades. En realidad, para precisar, tenemos que considerar que la referencia que nos hace la NIC entonces es a un valor de venta. ¿Qué es lo que se hace aquí? Como tengo un alto volumen de existencias en los cuales no voy a identificar uno por uno, todo lo que puedo hacer indirectamente es, de acuerdo al valor de venta o precio de venta, como señala la NIC número 2, yo le quito el margen bruto de utilidad y voy a determinar el costo de los inventarios de forma indirecta. Es decir, podemos decirlo así en cuentas contables, voy a tomar el ingreso, le quito el margen y voy a llegar al costo de venta. Un método que forma parte de las técnicas de medición de costos. Algo muy subjetivo, ¿no? Porque habría que ver también cuál es el criterio de agrupación de las existencias que nosotros aplicaríamos aquí. Entonces, en esencia, podemos afirmar que las técnicas de medición de costos, las referenciadas aquí en la NIC y que implican que existen otras más por si acaso, tienen como objetivo el costear un producto, ya sea como consecuencia de un proceso productivo o ya sea también como consecuencia del tema de las existencias, en el caso por ejemplo de una empresa comercializadora, ¿ya? Importante. Pero más abajo, siguiendo con la lectura de la NIC número 2, nos encontramos con otro concepto que nos puede causar dudas. Ese otro concepto se denomina las fórmulas del cálculo del costo. Y dentro de las fórmulas del cálculo del costo nos encontramos tres situaciones: identificación específica, PEPS y el costo promedio ponderado. En la identificación específica, si nosotros hablamos desde un punto de vista de metodología para valoración de inventarios, a cara de determinar el costo de ventas, es el método entre comillas perfecto. Pero solamente se puede aplicar cuando nosotros tenemos muy pocas existencias. Por ejemplo, en el caso de una empresa que se dedica a la compra-venta de autos y maneja un stock pequeño, lógicamente yo voy a saber cuánto costó un vehículo en particular. Entonces ahí no necesito probablemente trabajar el tema de CAPEX, porque el costo, identificación específica. Me dicen, pero no es necesario CAPEX para valorizar, ¿eh? Pero recordemos que para efectos de normas tributarias, aún así aunque aplique identificación específica, tengo que tener en cuenta la aplicación de los registros de inventario permanente que me requieren las normas tributarias acá en el Perú, de acuerdo a los tramos respectivos. Pero si es que yo ya tengo un volumen de existencias razonable, importante, entonces probablemente tenga que dar la vuelta y el tema de identificación específica no me permita trabajar. De allí que la norma internacional de contabilidad número 2 te plantea la posibilidad de utilizar dos fórmulas de costos. Así tenemos nosotros el tema del PEPS, primeros en entrar y primeros en salir, y también del costo promedio ponderado. Recordemos, acá hay una gran referencia en términos que tenemos que tener en cuenta con respecto a ponderación. Nosotros usualmente referimos al promedio móvil, y en la NIC número 2 nos encontramos con un término que nos habla acerca del promedio ponderado. ¿Hay alguna diferencia? Sí. La NIC 2 en general nos define el término ponderación, pero recordemos que la ponderación también está asociada a un periodo. Usualmente el más rápido es el periodo móvil, es decir, cada vez que nosotros compramos y que hay una variación de los precios, se ajusta el costo unitario del producto. Pero esa ponderación en un escenario hipotético en el cual no hay variación de precios, probablemente podría hacerse no solamente de forma diaria, semanal, quincenal, bimestral, etc., etc. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro aspecto que también nos contempla la NIC número 2 es lo siguiente: si yo estoy aplicando fórmulas de costo y tengo el PEPS y el costo promedio ponderado, debo aplicarlo de manera uniforme. Esto es totalmente válido. Pero sin embargo pueden presentarse algunas realidades distintas. Imagínense, por ejemplo, de una empresa transnacional que aquí en el Perú realiza la comercialización de productos de línea blanca, es decir, artefactos, y probablemente en Brasil se dedique a la comercialización de, por ejemplo, útiles escolares. Obviamente puede que sea razonable que nosotros en Brasil, dado que estamos con útiles escolares, apliquemos el PEPS y probablemente aquí en el Perú apliquemos el costo promedio ponderado. Eso es totalmente válido desde la perspectiva de la naturaleza y el uso del bien. Nada tienen que ver los útiles de escritorio que les decía hace un momento
con lo que nosotros vamos a costear acá en Perú. Definitivamente no. Pero no me entiendan mal. El hecho, por ejemplo, de simplemente tener en cuenta el ámbito geográfico no justifica la aplicación de diferentes métodos, en este caso particular, fórmulas de costo. Cuidado cuando nosotros identificamos el concepto segmentos de operación. Yo no puedo trabajar con distintos segmentos de operación en los cuales aplico PEPS para uno, costo promedio, para otro no. Para dentro de una entidad aplicar distintas fórmulas de cálculos del costo, tengo que tener en cuenta un elemento más que me justifique el hecho que rompa esta uniformidad de criterio. Y ello está referido básicamente a que los inventarios tengan naturaleza y uso similar. Si no tienen naturaleza y uso similar, definitivamente puedo aplicar dos bases distintas. Ese es un detalle que hay que tener en consideración. Entonces nosotros podemos afirmar que las fórmulas de cálculo del costo específicamente hacen referencia al costo de un inventario, pero hablamos de una mercadería o de un producto terminado. Es decir, no vamos a hablar de un proceso de acumulación de costos, sino más bien, en el caso del comercio, cuándo compré y cuánto vendí. Y en el caso, por ejemplo, de un producto terminado, de lo que ya saqué en producción y está en el stock. Y que probablemente pueda entrar con un diferente costo. Eso es totalmente válido. Esa es una gran diferencia que encontramos entre las fórmulas de cálculo de costo y las técnicas de medición de costo. Probablemente al hablar de fórmulas de cálculo de costo, específicamente nos referimos a existencias que ya están culminadas, ya no van a acumular costos, o en todo caso destinarse a comercialización. Situación distinta con las técnicas de medición de costos, en las que todavía podemos inferir que se aplica la acumulación de costos. Muy bien amigos, esperamos que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes, y los invito a visitarnos en www.perugestión.org para realizar nuestra programación de talleres y suscribirse gratuitamente por medio del enlace que figura en el presente canal. Muchas gracias por su atención.